Vamos a hablar de la noción de derecho humano a la alimentación. Como es un derecho humano, vamos a comenzar desde una perspectiva internacional. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, una de sus cualidades o características principales es la universalidad y además su protección importantísima en materia internacional o por la comunidad internacional. Así, vamos a comenzar primero con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, firmada en 1948. Me permito citar este artículo por lo que es la primera vez que a nivel internacional se habla sobre este derecho. Cito: toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y demás. Aquí vemos cómo en este artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se establece este derecho humano a la alimentación. Es muy genérico este artículo 25 y es por eso que años después en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Políticos, en su artículo 11, nos empiezan a desarrollar con mayor detenimiento este derecho. Podría decirse, nos da un mayor contenido y nos especifica en qué consiste este derecho. Primero, este artículo 11 nos da un parámetro que es reafirmar lo que ya había dicho el artículo 25 de la Declaración Universal, pero además nos dice qué responsabilidades tiene el Estado para el cumplimiento de este derecho. Asimismo, les da los parámetros a los estados para que cumplan con este derecho. Así, me permito leer el primer párrafo de este artículo, el cual nos dice: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Aquí lo que nos demuestra este artículo 11 en su primer inciso es las dos responsabilidades o las dos obligaciones que tiene el Estado para cumplir con este derecho humano. La primera consiste en permitir ese acceso libre y en igualdad a todas las personas para que puedan tener estos alimentos, no cualquier tipo de alimentos, sino unos alimentos adecuados, y además como este Estado, llámese Colombia, llámese Estados Unidos, debe empezar a generar políticas de cooperación internacional para lograr esa materialización del derecho humano a la alimentación. Uno de los ejemplos que demuestra esta segunda obligación la vemos como la Organización Mundial del Comercio ha intentado con las Naciones Unidas a empezar a generar esas políticas que buscan erradicar el hambre a nivel mundial, siguiendo las políticas que se consiguieron en Río 92 con los objetivos del milenio y las diferentes cumbres que se han realizado que tienen como fin acabar con el hambre para este año, casi la mitad, reducir la mitad de como se vio en los índices del 92. Entonces, estas relaciones internacionales, tanto de organismos como de estados, están ayudando a materializar este derecho humano a la alimentación. Aquí, y es uno de los arreglos seguidos en los siguientes incisos de este artículo, lo que se hace es que en este pacto se le dice al Estado cómo debe proteger este derecho o cómo debe proteger este derecho, y le da como unos métodos mediante los cuales lo puede hacer, y uno de estos métodos es con las reformas que el Estado vea convenientes en el sector agrario para permitir el acceso adecuado a este derecho. Otro de los parámetros internacionales en los cuales vemos esta regulación del derecho humano a la alimentación son los artículos 55 y 56
de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa? Las Naciones Unidas nacen en la Carta de San Francisco en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial produjo muchos efectos en contra de la humanidad, tanto con crímenes de guerra, todos los genocidios que existieron y demás, y todas esas implicaciones que iban en contra de la paz. Esta Carta de las Naciones Unidas de 1945 nace con el objetivo de lograr consolidar la paz a nivel mundial. Las Naciones Unidas para ese año recapacitaron de lo que se aprendió con la Sociedad de las Naciones creada en 1918. Las Naciones Unidas ven que el objetivo de la Sociedad de las Naciones era bueno, sino que a la hora de ponerlo en práctica fracasó totalmente. Por eso surgió la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el artículo 55 y 56 de la Carta de San Francisco, lo que hacen las Naciones Unidas es establecer los parámetros o como los mecanismos mediante los cuales los estados pueden lograr esa paz. Y uno de estos es con la ayuda técnica, científica y tecnológica en el fortalecimiento del acceso a la alimentación mediante los acompañamientos, como ya lo había dicho, técnicos, tecnólogos y científicos, con el objetivo de crear un sistema agrario que permita una producción de tal forma de que todas las personas bajo la jurisdicción de dichos estados puedan acceder a esta alimentación. Otro de los instrumentos también internacionales con los cuales cuenta este derecho humano a la alimentación es la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. ¿Por qué? Porque en estos dos convenios se le da como una protección mayor a los niños y a las mujeres, y se dice que ellos también tienen un sentido prioritario a la hora de ese acceso a esos alimentos. Como ya había mencionado anteriormente, estos alimentos no son cualquier tipo de alimentos, sino tienen que ser alimentos adecuados que propengan para que ese desarrollo integral, tanto físico, emocional y psicológico de las personas, se pueda dar. En conclusión, y tomando el informe que presenta el relator especial de las Naciones Unidas, Oliver de Schutter, en el 2008 sobre el derecho a la alimentación, podemos tener en cuenta y ya conceptualizar este derecho. ¿En qué? Primero, en ese acceso libre y en condiciones de igualdad, dos características importantes, porque los estados deben proponer para que cada uno de sus habitantes, asociados, que se estén bajo su jurisdicción, tengan las mismas oportunidades igualitarias o no igualitarias sino de equidad para poder obtener estos alimentos. Asimismo, el Estado tiene esta obligación de no obstaculizar este acceso. Tiene que propender para mejorar siempre y que todas las personas de su jurisdicción, sea la clase de estrato que sean de diferente género y demás, puedan acceder de la misma forma sobre este derecho a la alimentación. También tiene que el Estado, dentro de este derecho o la tutela que este derecho genera, también debe propender a que sea de una manera suficiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que reciba un mercado completo con carne, proteínas y demás, a que simplemente reciba agua caliente. Han tenido estas reformas agrarias a nivel colombiano. Y una primer conclusión de esta es que a nivel latinoamericano, a nivel regional, esta reforma agraria no ha sido tan grande, es muy parcializada. ¿Por qué? Porque Cuba, Bolivia y México han tenido reformas agrarias trascendentales que han cambiado las estructuras agrarias en sus diferentes contextos. Mientras que Colombia, junto a países como Chile, han creado un cambio, pero no han cambiado de una forma radical esta estructura agraria, y lo que ha hecho es como intentar, en términos muy coloquiales, pañitos de agua, lograr una verdadera reforma agraria. La primera conclusión y lo más importante es que el Estado colombiano debe proponer para conseguir hacer una verdadera reforma agraria. Y creo que una de las grandes posibilidades y lo que se ve es que con lo que se logre en la
colombiano más tierras y mayor capacidad para poder hacer esta reforma agraria. ¿Por qué? Porque si se logra un verdadero acuerdo y se logra que se restituya esta tierra que está en manos de la guerrilla, esta tierra que tendrá el Estado tendrá mayor tierra y podrá en verdad hacer una reforma agraria que permita al pequeño campesino y a los habitantes del sector rural acceder y tener más tierra o pequeñas tierras. ¿Esto qué tiene que ver con el derecho humano a la alimentación? Lo más importante es que el fundamento del derecho humano a la alimentación radica en el acceso. El acceso que el Estado debe propender para que cada uno de sus habitantes tenga la posibilidad de conseguir estos alimentos, tanto suficientes, en cantidad y sobre todo en calidad, libre de químicos o toxinas que lo afecten. Entonces, si es el acceso el pilar fundamental de ese derecho humano a la alimentación, si en verdad se lograra consolidar una reforma agraria que le permitiera a la mayoría del territorio de los habitantes de Colombia poder acceder a la tierra, se estaría cumpliendo, de tal forma de que, en primera instancia, se le da el terreno a cada uno de los pequeños campesinos y a cada uno de los agricultores, teniendo en cuenta que el territorio colombiano es en su 75% es territorio rural. Se le permitirá tener ese acceso a que produzca. Y no solamente es darle la tierra por darla, sino a crear políticas de acompañamiento de tal forma de que los campesinos y los pequeños agricultores tengan las condiciones adecuadas para producir de una forma sostenible, de una forma eficaz esta producción, estos alimentos. Cuando se le permite a este pequeño agricultor producir de esta manera la tierra, estaríamos dando, el Estado permitiría que los habitantes de las ciudades, los mismos campesinos, puedan acceder más fácil a los alimentos, que tengan con esos insumos, tengan esa capacidad de suministrar a cada uno de sus habitantes los alimentos necesarios para que puedan desarrollarse tanto física, psicológica, integralmente. Entonces, la conclusión a la que llega esta ponencia y sobre todo la investigación es que debemos ayudar desde desde nuestras posibilidades a consolidar esta reforma agraria, de tal forma de que si en verdad se lograse esta reforma agraria, una verdadera reforma agraria, podríamos materializar este derecho humano a la alimentación. Y esta materialización de este derecho sería eficaz si en verdad estos pequeños campesinos pudieran tener este acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque aparte de que tienen su economía, van a tener estabilidad